Cruzaba el altiplano boliviano por una ruta solitaria, rumbo al norte desde Oruro. Era uno de esos viajes que te dejan vulnerable, aire enrarecido, sin señal de celular y kilómetros de carretera plana y silenciosa, sin un alma a mi alrededor. Ya era de noche cuando noté lo primero que vi, un tenue punto verde apareció en mi retrovisor. Al principio no le presté atención. Pensé que era el reflejo del tablero o quizás un faro de motocicleta mal ajustado. Pero con el tiempo, me di cuenta de que el punto no se movía. No se acercaba. Simplemente se quedaba ahí, a una distancia fija, como si me acompañara. El camino era recto, el cielo estaba despejado y no tenía sentido. Empecé a acelerar para comprobarlo. La luz verde seguía en la misma posición. Reduje la velocidad, y ella también. Era como si respondiera a mis movimientos. Me puso la piel de gallina. Intenté mirar directamente hacia atrás por la ventanilla lateral, pero no pude ver nada. Solo un desierto vacío. Sin embargo, en el retrovisor, allí estaba, el mismo punto verde, brillando casi hipnóticamente. Tuve un impulso estúpido y detuve la camioneta. Quería ver qué era. Salí, caminé unos metros, miré con más atención, y fue entonces cuando todo se volvió negro. No recuerdo ningún ruido, ni caídas, ni nada. Solo recuerdo despertar dentro de la cabina, con la boca seca, la ropa sudada y el corazón acelerado. La camioneta estaba apagada, la radio silenciada, todo en silencio. Miré el reloj del tablero y casi se me cae, llevaba 5 días de adelanto. Había pasado 5 días. Pero para mí, solo eran 3 horas. Recuerdo haber parado a las 10:12 de la noche. Cuando desperté, el tablero marcaba las 3:34 de la mañana, 5 días después. No había señales de que alguien hubiera manipulado la camioneta. El combustible estaba al mismo nivel. No había huellas alrededor. Nada. Salí tambaleándome de la camioneta, con la vista borrosa, y lo primero que busqué fue el faro. Había desaparecido. El cielo seguía oscuro, pero ya se vislumbraba en el horizonte. Me arrodillé en el suelo, intentando comprender, intentando recordar. Pero lo único que sentía era un vacío en la cabeza. Era como si hubiera estado inconsciente durante horas. Lo único que quedaba era una tenue luz verde reflejada en la esquina interior del retrovisor. No venía de afuera. Era como si estuviera incrustada en el cristal, temblando ligeramente, como un residuo de algo que no debería estar allí. Volví a conducir en silencio, intentando procesarlo todo. Cada kilómetro que recorría me parecía más surrealista. Cuando por fin llegué a un pequeño pueblo, uno de esos con 3 casas y una gasolinera improvisada, pregunté qué día era. El hombre que me atendió me miró con extrañeza y me confirmó, la fecha coincidía con la del tablero. Habían pasado 5 días. Pedí ver un periódico local, cualquier cosa. Me entregó un viejo folleto con la programación de radio de la semana. La fecha estaba ahí. Exacto. Había desaparecido. Y nadie lo sabía. Le conté parte de la historia a un compañero conductor al volver a Cochabamba. Me miró con seriedad y me preguntó, ¿viste la luz verde, verdad? Me puso los pelos de punta. No era una pregunta. Era una observación. Dijo que había oído a otros camioneros decir que la luz aparece de vez en cuando, siempre en el altiplano, siempre detrás. Y que quienes intentan ver de dónde viene, desaparecen. Algunos regresan. Otros no. Los que regresan nunca recuerdan realmente lo que pasó. Solo saben que no es de aquí. Y que la luz, de alguna manera, sabe a quién mirar. Después de eso, me obsesioné. Investigué todo lo que pude. Encontré informes similares, casi siempre con detalles idénticos, luz verde en el retrovisor, prohibido adelantar, reacciona a los movimientos. Un hombre dijo que vio figuras alrededor de la camioneta mientras la luz estaba encendida, como sombras sin reflejo. Otro juró que,
mientras no estaba, se sintió como si flotara en un lugar donde el tiempo no pasaba y que lo único visible era un punto verde pulsante. Los informes no son muchos, pero todos transmiten la misma angustia, la sensación de haber sido arrastrados a un espacio entre las cosas. Ahora evito ese tramo. Doy vueltas, gasto más combustible, pierdo tiempo. Pero ya no voy por ahí. Aún así, a veces, cuando estoy en otras rutas, veo algo en el retrovisor. Un brillo tenue y parpadeante. Y no es un reflejo. He cambiado los retrovisores, he revisado los sistemas, incluso he cambiado de camión. Pero de vez en cuando, ahí está. Verde, inmóvil. Nunca pasa. Nunca responde. Solo observa. Como si esperara el momento oportuno para llevarme de nuevo. Y esta vez, no sé si volveré. La última vez que vi el faro, cruzaba una carretera en la frontera con Chile. Pensé que estaba lo suficientemente lejos, lo suficientemente seguro. Pero allí estaba, parpadeando levemente en el retrovisor, como probando mi reacción. No me detuve. No lo miré directamente. Simplemente respiré hondo y seguí adelante. Desde entonces, he empezado a cubrir los retrovisores interiores con un paño cada vez que siento su presencia. Puede sonar paranoico, pero me da una falsa sensación de control. Como si ocultar el reflejo me mantuviera fuera de su alcance. Como si, hasta que no lo mire, no me atrapara. He oído historias peores. Un compañero desapareció durante 10 días y regresó sin recordar nada, con un símbolo verdoso marcado en el brazo. Parecía una quemadura, pero no dolió. Otro se despertó dentro de la cabina, con todas las manecillas del tablero girando solas, como si se le hubiera acabado el tiempo. Nadie habla de ello abiertamente. Pero cuando alguien menciona la luz verde, reina el silencio. Es un viejo miedo, que todos sentimos, pero nadie puede explicar. Una presencia que no parece viva, pero que nos elige. Y cuando se elige, no hay forma de evitarla. He pensado en dejar la carretera. Vender la camioneta, cambiar de vida, intentar olvidar. Pero una parte de mí sabe que no importa cuánto corra. El faro ya me ha visto. Ya me ha llevado. Y aunque me ha devuelto, no fue del todo. A veces despierto con la sensación de haber dejado una parte de mí allí. Un trozo congelado en algún lugar fuera del tiempo, donde el reloj no avanza y la luz verde late como un corazón extraño, esperando el momento oportuno para volver a llamar. Así que, si un día conduces por el altiplano y ves un punto verde en el retrovisor que no se acerca, no intentes mirar. No te detengas. No lo cuestiones. Sigue adelante. Porque si aparece, ya es demasiado tarde. Y no todos tienen la suerte de volver atrás. Estaba estacionado en un área de descanso a las afueras de Santiago de Chile. Caía la tarde y había parado a echarme una siesta antes de continuar hacia Valparaíso. Llevaba la camioneta completamente cargada, todos los equipos electrónicos, sellados, registrados en el sistema de la empresa y con un rastreador activo. Recuerdo recostarme en el asiento, poner la alarma del celular para que sonara 40 minutos después y acostarme tranquilamente con esa sensación de logro. Pero cuando desperté, algo andaba mal. Muy mal. La camioneta se sentía ligera. Demasiado ligera. Me levanté enseguida, un poco aturdido, y fui directo a la parte de atrás. La cerradura exterior seguía allí, intacta. Pero cuando abrí el maletero, vacío. Absolutamente vacío. Ni cajas, ni cinta adhesiva, ni rastro de que se hubiera cargado nada. Me quedé allí, esperando a que mi cerebro lo procesara. Volví a la cabina y revisé la tableta de la empresa, que muestra el inventario y el estado de la carga. No había nada. Ningún registro. Como si el sistema nunca se hubiera encendido. La ruta seguía apareciendo, pero los datos estaban limpios. Ceros por todas partes.
Intenté acceder a la copia de seguridad del rastreador y, nada. El dispositivo estaba inactivo. Y lo peor de todo, parecía que nunca había funcionado. Me senté al volante, respirando con dificultad. Tomé mi celular e intenté llamar al centro, pero no había señal. Me conecté al Wi-Fi de respaldo que siempre uso en emergencias. La conexión era lenta e irregular. Cuando por fin logré cargar la aplicación de la compañía de envíos, mi camión ni siquiera aparecía en la lista. Era como si ya no estuviera vinculado a mi nombre de usuario. Pero estaba allí. Conmigo. El mismo camión, las mismas placas, las mismas calcomanías. Revisé la documentación física de la carga. Todo estaba en blanco. Como si nunca hubiera recibido los documentos. Pero recordé. Vi las cajas. Sentí el peso. Conduje con ellas. Las descargaría al día siguiente. Estaba seguro. Salí de la camioneta, intentando mantener la calma. Volví a recorrer el maletero, buscando señales de allanamiento, alguna explicación lógica. Pero nada. Ninguna marca, ninguna señal de entrada. Lo único que noté fue el suelo, las huellas de los neumáticos estaban ahí, pero no había huellas alrededor. Ninguna. Ni siquiera las mías. Como si el tiempo se hubiera detenido mientras dormía, como si el lugar se hubiera borrado del resto del mundo por unos minutos. Volví adentro y miré por el retrovisor. Por reflejo. Y allí, por una fracción de segundo, juro que vi todas las cajas apiladas en el fondo del maletero. Pero cuando me giré para confirmarlo, vacío. Otra vez. Intenté convencerme de que era solo cansancio. Que tal vez había soñado con la carga, que había confundido los horarios, las rutas. Pero fue inútil. Recordé descargar en el centro, revisando artículo por artículo. Recordé el peso del camión subiendo la montaña, el ruido de las cajas deslizándose al frenar en la curva de la Ruta 5. El recuerdo estaba ahí, intacto. Solo que ahora, no había prueba de ello. El sistema decía que estaba en una ruta vacía. Y cuanto más intentaba demostrar lo contrario, más me parecía que me lo estaba inventando todo. Decidí ir a una sede de la empresa en Santiago para intentar entender. Al llegar, pasé por la puerta con mi credencial habitual. Pero el sistema interno indicaba que mi camión no estaba en una ruta activa ni había cargado nada en los últimos 2 días. Uno de los supervisores abrió mi historial y lo mostró en la pantalla. La última carga registrada era de hacía una semana. No aparecía nada de lo que recordaba. Y entonces llegó el detalle más extraño: el nombre de la persona a cargo que me entregó la carga en la bodega anterior no existía. Revisaron la lista de empleados y no había nadie con ese nombre. Y lo peor, la firma que estaba en el papel que llevaba conmigo, desapareció. La tinta simplemente se había desvanecido. Como si nunca hubiera estado allí. Estuve sentado en el área de descanso de la base durante más de 1 hora, sin saber qué hacer. Uno de los técnicos intentó acceder al rastreador interno de mi camioneta a través de otro sistema y me llamó con una expresión extraña. Dijo que había un registro antiguo, algo corrupto, con un fragmento de audio grabado automáticamente. Era un sonido bajo y metálico, como una interferencia. Pero de fondo, se oía una voz. Una voz infantil. Repetía la misma frase: no deberías haberte detenido. Se me heló la sangre. El técnico no quería volver a oírlo. Y poco después, el archivo desapareció del sistema. Sin que nadie tocara nada. Desde entonces, he seguido conduciendo. Pero algo ha cambiado. Cada vez que me detengo a descansar, cierro la cabina por dentro y cubro los espejos con un paño. E incluso entonces, a veces me despierto con la sensación de que alguien ha movido la carga. Pero el maletero está vacío. Siempre. Pero sigo sintiendo el peso. Al girar en las esquinas, al subir cuestas, la camioneta reacciona como si llevara toneladas. La he pesado en la báscula,
siempre parece que está llena. Pero cuando la abro, nada. Y ahora, a veces, en el retrovisor, vuelvo a ver la pila de cajas. Inmóviles. Esperando. Como si todavía estuvieran allí. Como si nunca se hubieran ido. Como si me hubieran elegido. Empecé a tener pesadillas. Siempre son iguales, conduzco de noche, la carretera está desierta, todo está oscuro. Miro por el retrovisor y las cajas están ahí, pero empiezan a moverse. No se caen, no se deslizan, solo se mecen ligeramente, como si algo respirara en su interior. Cuando intento parar, el camión no responde. Los frenos fallan, el volante se bloquea. Y entonces oigo la misma voz infantil susurrándome al oído, no deberías haberte parado. Siempre me despierto sudando, jadeando, con la sensación de que algo me observa desde la cabina. Llevé la camioneta a una inspección completa. Mecánicos, técnicos, incluso un análisis de los sensores internos. Nada fuera de lo normal. Todo funcionaba. Excepto por un detalle que ninguno de ellos pudo explicar, el sistema de pesaje interno seguía indicando carga completa, incluso con el maletero vacío. Un ingeniero incluso desmontó el sensor, pensando que estaba defectuoso. Instaló uno nuevo. ¿Resultado? El mismo peso. Exactamente. Como si una presencia invisible siguiera ahí. Como si transportara algo que nadie podía ver. Ni tocar. Pero eso estaba presente. He empezado a evitar las siestas en zonas aisladas. Solo estaciono en lugares concurridos, cerca de luces, cerca de gente. Pero de vez en cuando, incluso con la camioneta estacionada, siento que se balancea un poco, como si algo se moviera en el maletero. He pensado en dejarlo todo, devolver la camioneta, desaparecer un rato. Pero una parte de mí sabe que no serviría de nada. No se trata de la camioneta. Se trata de mí. Del momento en que paré ese día, aunque no había ninguna razón. Aunque sabía que algo me molestaba. Desde ese momento, algo me acompañó. Y no se fue. Hoy, cuando alguien me pregunta si alguna vez he perdido una carga, digo que sí. Pero no por robo. No por error. Perdí una carga que nadie vio. Que nadie registró. Pero eso sigue conmigo. Y cada vez que entro en el maletero vacío y el aire dentro está más frío de lo normal, estoy seguro, sigue ahí. Silencioso. Invisible. Esperando. Estaba tomando una ruta inusual en la campiña de San Luis Potosí, México. Una simple entrega rural, o eso se suponía. El GPS indicaba un desvío de la carretera principal, pasando por la puerta de una finca en medio de la nada. Todo iba bien hasta ese momento. El camino era de tierra, pero bastante transitado. Me detuve, revisé la dirección y todo coincidía. La puerta estaba abierta, oxidada, con un pequeño letrero colgando torcido, Rancho San Mateo. No había nadie alrededor, pero la ruta indicaba que debía seguir por allí unos 5 kilómetros. Decidí entrar, sintiendo esa típica inquietud de un lugar aislado, pero sin sospechar nada todavía. Crucé la puerta lentamente, levantando polvo con las ruedas. Detrás de mí, el camino por el que había venido aún se veía en el retrovisor. Pero cuando había recorrido unos 200 metros, volví a mirar y me detuve. El retrovisor solo mostraba campos abiertos. Ni rastro del camino. Ni rastro de la puerta. Solo arbustos, rocas y una niebla baja que no había estado allí antes. Bajé de la camioneta, pensando que era una ilusión, una confusión visual, algo así. Caminé hasta el punto donde debería haber estado el camino. Pero no quedaba nada. Ni huellas de neumáticos, ni señal de una entrada. Como si nunca hubiera pasado por allí. Solo campos. Caminé de vuelta a la camioneta con el corazón acelerado, y el GPS ahora marcaba sin ruta disponible. Sin conexión.
sin rastro de mapa. El camino también parecía cambiar, las vallas habían desaparecido, el sendero se estrechaba y la niebla se espesaba. Todo parecía un grotesco error de la realidad. Como si me hubiera pasado a un lugar donde no debía. Aún así, seguí adelante. No había manera de que la camioneta diera marcha atrás en ese tramo estrecho e invisible. Conduje más lejos, con las luces encendidas y la radio silbando débilmente, como si intentara captar algo que no estaba allí. Después de unos 30 minutos, vi lo que parecía un edificio más adelante. Un viejo granero, de madera oscura, con la pintura casi descascarada. No había rastro de personas, animales ni vehículos. Me detuve frente al granero y apagué el motor. Lo único que oí fue el sonido del motor enfriándose y el viento soplando a través de las grietas de la madera. El lugar olía a algo olvidado, a tiempo detenido. Salí y llamé a la puerta. Nada. Rodeé el edificio y encontré otra puerta en la parte trasera, pero estaba entreabierta. Miré dentro, y dentro había otra carretera. Una carretera moderna, pavimentada, como si estuviera conectada a otro mundo. Pero no estaba afuera. Estaba dentro del granero. Me quedé en la puerta unos minutos, intentando comprender lo que veía. No tenía sentido. Afuera, todo era campo seco y polvo. Pero dentro, a través de esa puerta, podía ver un camino de asfalto liso, como la salida de una gran ciudad. No había ruido de coches, ni viento, ni vida. Solo una luz gris que lo cubría todo. Lo más extraño, el asfalto no parecía sucio. Ni hojas, ni piedras. Como si nadie hubiera pasado por allí todavía. La sensación era que ese camino no conducía a un lugar, sino a un tiempo determinado. O peor aún, que esperaba a alguien específico. Di un paso hacia el granero, pero no crucé la calle. Me quedé allí, observando. Fue entonces cuando oí el sonido. Bajo, proveniente de atrás, pasos en la tierra. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el campo, la camioneta estacionada y una niebla que ahora era más densa, casi engullendo el horizonte. El GPS, que antes estaba congelado, se reiniciaba, mostrando una pantalla negra con líneas verdes, códigos que nunca había visto. No era una actualización. Era como si lo hubieran hackeado. Como si el sistema estuviera siendo reemplazado por algo más. Intenté volver a la camioneta. Al acercarme, noté que parecía vieja. La pintura, que antes estaba limpia, estaba opaca. Las llantas se veían desgastadas, como si hubieran estado en la carretera durante años. El interior olía a humedad, y la radio ahora sonaba estática con voces bajas de fondo. Pude distinguir una sola frase entre el silbido: "Has cruzado". Intenté arrancar el motor, y arrancó enseguida. Pero el camino por el que había venido seguía desaparecido. Era como si me hubieran insertado en una versión alterada del lugar. Como si hubiera abandonado mi lugar de origen. Y el camino de regreso se hubiera borrado. Decidí no volver al granero. Seguí conduciendo a través de la niebla. El camino estaba irregular, lleno de curvas que no recordaba haber visto en el mapa. Cada kilómetro parecía dar vueltas. A veces veía vallas, a veces casas viejas. Nada de seres vivos. Ninguna cara. Ningún sonido aparte de mi propio motor y el susurro de la radio. Cuando por fin llegué a un cruce, me detuve, bajé y vi algo incrustado en el suelo, como un letrero: San Mateo, fundada en 1876, abandonada en 1902. Pero allí estaba mi camioneta. Conduciendo. En 2025. Me quedé allí, mirando el cartel durante unos buenos minutos, intentando comprender cómo algo abandonado durante más de 100 años podía aún tener caminos visibles, estructuras en pie y, sobre todo, señales de uso reciente. Caminé de vuelta a la camioneta en silencio, con una extraña sensación en el pecho, como si hubiera pasado por un tiempo que no era el mío.
Intenté tomar otro camino, volver por donde había venido. Pero con cada giro, cada curva, todo parecía igual. Como si los caminos se mezclaran, como si la tierra a su alrededor se moviera ligeramente para mantenerlo todo, indefinido. Cuando por fin recibí una señal débil en mi celular, descubrí que habían pasado 2 días desde que entré por la puerta. Para mí, habían sido solo unas horas. La compañía ya me buscaba, sin ninguna explicación sobre mi ubicación en el rastreador, como si la camioneta hubiera desaparecido del mapa. Al volver a una carretera principal y parar en una gasolinera, el encargado miró la camioneta y me preguntó de dónde venía. Cuando mencioné Rancho San Mateo, simplemente palideció y dijo, «Eso ya no existe, señor, todo se quemó. Hace décadas». No dije nada. Simplemente me subí a la camioneta y me fui. Últimamente, evito todas las rutas rurales. Siempre reviso mis destinos manualmente, ya no confío en mi GPS. Y, sin embargo, a veces el sistema intenta guiarme por caminos que sé que no están en ningún mapa reciente. He llegado a reconocer el estilo de las carreteras, largas, solitarias, con una fina niebla en el horizonte. En esos momentos, apago todo, me doy la vuelta y rezo. Pero aún así, cuando miro por el retrovisor, de vez en cuando veo algo a lo lejos. Como si el viejo camino todavía intentara alcanzarme. Y cada vez que creo haber escapado, algo me recuerda que crucé. Que entré por una puerta que no debería haber existido. Y que, aunque me fui, algo vino conmigo. Algo que no pertenece a este tiempo. Porque desde esa noche, nunca he podido volver a ver el atardecer de la misma manera. Siempre parece tarde. Como si la luz estuviera atrapada en algún lugar entre donde he estado y donde debería estar. Era mi tercer día de carretera, atravesando la región de Salamanca, España. El viaje transcurrió sin contratiempos, con hermosos paisajes y un clima templado. Ya eran más de las 10 de la noche cuando empecé a buscar un sitio para comer. Vi un cartel algo desgastado que anunciaba un restaurante de carretera, uno de esos antiguos, con un nombre sencillo, Parador de la Vega. Seguí la señal y pronto encontré el lugar, con una antigua fachada de piedra, atractivas luces amarillas y algunos camiones aparcados a un lado. Parecía acogedor, como uno de esos locales familiares, con olor a comida casera. Aparqué y entré. Dentro, el ambiente era aún más acogedor. Madera oscura en las paredes, mesas de mármol, velas encendidas y un silencio agradable. Solo había 2 o 3 clientes sentados, todos con aspecto de haber viajado mucho. El camarero apareció antes de que me sentara. Un hombre alto y delgado, de sonrisa amable y mirada fija. Dijo, «Buenas noches, señor Javier. Mesa para uno, ¿verdad?» Mi nombre. Lo dijo sin que yo dijera nada. Estaba desconcertado, pero pensé que quizá había visto mi etiqueta o algo así. Asentí, un poco avergonzado, y me condujo a una mesa cerca de la ventana. El menú era sencillo. Platos calientes, vino de la casa, postres tradicionales. Pedí un guisado con pan y un refresco. El camarero no anotó nada. Simplemente sonrió y dijo, «Ya sabemos lo que les gusta». Eso me molestó. Miré a mi alrededor y noté que los demás conductores parecían ausentes. No estaban con sus teléfonos, no hablaban. Simplemente comían despacio, con la mirada fija en sus platos. Cuando llegó mi plato, olía delicioso, pero algo me impidió comer enseguida. Una sensación extraña, como si me estuviera observando no solo el camarero, sino el propio restaurante. Decidí enviarle un mensaje rápido a un compañero para avisarle dónde estaba. Pero mi celular no tenía señal. Probé el wifi, pero nada. Al mirar por la ventana, noté que afuera había más niebla. Una niebla que no había cuando llegué. Tomé el tenedor y le di un mordisco al guiso. El sabor era intenso, demasiado reconfortante. ¿Sabes cuando algo está tan bueno que casi parece artificial?
Empecé a sudar. Y entonces oí al camarero decir, con claridad, sin siquiera mover los labios, no te preocupes, Javier. Aquí nadie se va temprano. Se me revolvió el estómago. Y todos los demás clientes, al mismo tiempo, levantaron la vista y me miraron. Intenté mantener la calma, fingiendo que todo estaba bien. Pero el pánico empezaba a crecer en mi interior. Me levanté y dije que iba al baño, y el camarero asintió, sonriendo sin parar. El baño estaba al fondo, cerca de la salida lateral. Al pasar por uno de los pasillos, vi una puerta entreabierta con una luz tenue dentro. Curioso, me acerqué. Dentro, vi algo que me dejó paralizado, una pared entera cubierta de fotografías antiguas. Todas eran de conductores. Camioneros. Gente como yo. Algunos sonreían, otros estaban serios, pero todos tenían algo en común, nadie aparentaba menos de 40 años. Y junto a cada foto, había una fecha. Todas se detenían en el día de la supuesta última visita al restaurante. Vi mi propia foto. Tomada ese día. Yo de pie junto al camión en la entrada. El mismo abrigo, la misma expresión. Congelada en el tiempo. Me fallaron las piernas y tuve que apoyarme en la pared. Cuando regresé al comedor principal, intentando mantener la compostura, ya habían retirado la comida. En mi lugar había un papel doblado. Dentro, escrito a mano con una hermosa caligrafía, decía, su última parada. Bienvenido al parador. Me alejé rápidamente, casi tropezando con las mesas. Ninguno de los clientes movió un dedo. Todos me seguían con la mirada. Llegué a la camioneta y encendí el motor sin pensarlo 2 veces. La niebla ahora envolvía todo el lugar. El GPS no me localizaba. Solo una línea recta y el cronómetro se atascó. Empecé a conducir en línea recta, con la esperanza de salir de ese tramo. Pero algo extraño sucedió. El camino parecía no tener fin. El restaurante desapareció en el retrovisor, pero las luces a lo lejos permanecieron del mismo tono. Como si estuviera girando alrededor del mismo punto. Como si estuviera dentro de un círculo que me mantenía allí, atrapado. Tras horas conduciendo, el GPS se reinició solo. La pantalla parpadeó y apareció una nueva ruta, sin nombre ni dirección. Solo el título destino final. Apagué todo y seguí mi instinto. Cuando por fin encontré una carretera concurrida y paré en una gasolinera, el dependiente me miró y me preguntó, ¿venías del parador? Dudé y dije que sí. Solo murmuró, creía que ya nadie volvía de allí. Desde entonces, sigo sin saber si realmente me fui. Porque cada noche, al mirarme por el retrovisor de la camioneta, veo reflejada la fachada del restaurante un segundo. Aunque estoy en pleno centro. Y cada vez que como, siento el sabor del guiso. Como si, de alguna manera, siguiera dentro. Esperando mi última parada. Desde aquella noche, evito desviarme de la ruta. Me mantengo en las carreteras principales, aunque me lleve más tiempo. Pero a veces, incluso con todas las precauciones, siento que me están volviendo a tirar. Ha ocurrido que el GPS se reconfigura e intenta llevarme a rutas inexistentes. Y más de una vez, al parar en las áreas de descanso, oigo música suave de fondo, la misma que sonaba en el parador. Esa vieja melodía, como una caja de música lenta. Y cuando miro a los demás conductores, algunos parecen reconocerla también. Como si también hubieran estado allí, pero nunca hubieran hablado de ello. Una mañana, en un puesto vacío en la frontera con Portugal, un hombre se me acercó. También era conductor. No me dio su nombre. Solo me preguntó, ¿has comido? Dije que sí, sin entender. Asintió, miró al horizonte y dijo, te vieron. Ahora esperarán. Le pregunté de qué hablaba, pero simplemente volvió a su camioneta y se marchó. Escrita en la parte trasera, con barro seco, estaba la frase, la última comida nunca se olvida.
Me quedé allí, sin saber si reír, correr o llorar. Porque en el fondo, sabía que era cierto. Algo me marcó. Algo que nunca se borra. Después de eso, empecé a registrarlo todo, horarios, rutas, paradas, incluso lo que como. Pero los registros nunca coinciden. He tenido tickets de peaje con horarios futuros, recibos de restaurantes a los que nunca fui, e incluso mensajes de compañeros preguntándome si estaba bien, aunque no les había dicho nada. Es como si hubiera fallas a mi alrededor, pequeñas rupturas, y el parador fuera el epicentro de ellas. Un lugar que existe fuera del tiempo. Un punto de encuentro. Y ahora que he estado allí, mi nombre está en la pared. El viaje continúa, pero el destino parece sellado. Así que si conduces por Salamanca de noche y ves un viejo cartel de un restaurante llamado Parador de la Vega, no vayas. Aunque tengas hambre. Aunque parezca acogedor. Porque ese lugar no sirve comida. Sirve recuerdos. Sirve permanencia. Y quien entra, puede irse. Pero nunca del todo. Porque una parte de mí sigue ahí, sentada en esa mesa, mirando por la ventana. Esperando a que me sirvan el plato de nuevo. Se suponía que sería solo otra travesía de los picos de Europa, en el norte de España. Una de esas rutas que son hermosas de día, pero peligrosas de noche. Niebla constante, curvas cerradas, poca iluminación. Todo iba normal hasta la mitad del trayecto. Conducía despacio, concentrado, cuando oí un grito. Fuerte, proveniente del lado derecho, de las montañas. Reduje la velocidad al instante, instintivamente. Era una llamada de auxilio. Grité de vuelta preguntando si alguien necesitaba ayuda, pero lo que oí me paralizó, la respuesta llegó en mi voz. Idéntica. El mismo tono, el mismo acento. Socorro. Socorro, como si hubiera vuelto a gritar, pero sin abrir la boca. Detuve la camioneta en una estrecha hendidura y bajé con mi linterna. La niebla era más densa cerca de la ladera, y el sonido parecía venir de arriba. Me quedé allí escuchando un minuto, intentando comprender. Y entonces volvió a oírse, por favor, estoy atascado. Ayúdenme, con la desesperación perfecta de quien está al borde de la muerte. Pero era mi voz. Cada inflexión, cada palabra. Subí unos metros por la ladera, guiado solo por la linterna y el extraño eco que me llamaba, siempre un poco más adelante. Y cuanto más subía, más cerca parecía el grito, pero nunca visible. Siempre oculto tras la siguiente roca, la siguiente curva. Después de unos 10 minutos, empecé a dudar de mí mismo. Pensé que podría ser el viento, el cansancio, una alucinación. Pero entonces oí algo que me hizo caer. La voz, mi voz, dijo, cuidado con el hielo. Te resbalarás como yo. Nunca lo había dicho en voz alta. Pero pensé exactamente eso cuando detuve el camión, viendo la fina capa que cubría la pendiente. Era como si alguien me leyera la mente y la reprodujera con mi propia entonación. El sonido resonó con un extraño retraso, como si viniera del interior de la roca y no del exterior. Y lo más extraño, no había eco real. Las montañas de allí siempre devuelven el sonido en segundos, pero esta voz era la única. Volví a la camioneta, asustado, tropezando con las rocas. Al subir y cerrar la puerta, lo oí de nuevo, ya te has caído. Solo que aún no te has dado cuenta. Arranqué el motor y me alejé sin pensarlo 2 veces. La radio estaba apagada, pero aún así, una frecuencia silbante insistía en mantenerse activa, sintonizada en un número que no reconocía. La pantalla parpadeaba, repetir. Nada más. E incluso con el motor en marcha, el sonido de mi voz seguía llegando desde afuera, cada vez más débil, pero aún claro, por favor, vuelve. Sácame de aquí. Seguí conduciendo, intentando mantener la vista en la carretera e ignorarlo todo. Pero fue inútil. La voz me seguía.
Y ahora, no solo venía de afuera, parecía venir de dentro de la cabina. En un momento, juro que la oí susurrar junto a mi oído, aún hay tiempo para recordar. Miré el asiento vacío del copiloto. Pero estaba hundido, como si alguien acabara de levantarse. El aire era denso, como si no fuera solo el frío de las montañas, sino algo más, algo que se arrastraba conmigo. El GPS se congeló. La ruta desapareció de la pantalla, y en su lugar apareció un mapa en blanco y negro, con solo la carretera y una flecha parpadeante que apuntaba directamente a la montaña. Intenté reiniciarlo, pero el botón de apagado no funcionaba. Y mientras lo manipulaba, vi por el retrovisor algo aparcado en el arcén detrás de mí. Detuve la camioneta impulsivamente y bajé, convencido de que encontraría a alguien, cualquier cosa. Pero lo que vi fue otra versión de mí mismo, inmóvil, con la misma ropa, la misma gorra, apoyado en la camioneta como esperando. Cuando miré al frente, desapareció. Corrí de vuelta, impactado, y encontré la radio encendida de nuevo, aunque no tenía batería. La voz decía, tienes que aceptarlo. Y esta vez no era solo mi voz, había otra voz sobre ella. Más grave, distorsionada. Como un eco de mí mismo, envejecido y furioso. La camioneta estaba fría por dentro, como si hubiera estado apagada durante horas. Pero el motor seguía en marcha. Todo parecía desfasado, fuera de orden. El reloj del tablero marcaba las 2:14. Mi celular, las 7:46. Y ya no sabía en cuál confiar. Pasé por un túnel y, al salir, el paisaje se veía diferente. Los árboles eran más pequeños, el camino más estrecho. Los hitos habían desaparecido. Era como si hubiera cruzado a un lugar que se parecía a nuestro mundo, pero no lo era. Me detuve de nuevo. Y entonces oí el último grito, no volverás. Lo estás haciendo otra vez. Era mi voz, otra vez. Y en ese momento, me di cuenta de que esa ladera donde había oído el primer grito, era la misma en la que me encontraba ahora. El camino, las curvas, todo se repetía. No me había ido. Estaba dando vueltas. Después de eso, dejé de intentar comprender. Simplemente conduje, esperando que en algún momento todo se rompiera, que el camino se desmoronara, que algo me sacara de ese ciclo. Pero nunca sucedió. Volví a ver el túnel 2 veces más, y cada vez que lo atravesaba, algo cambiaba ligeramente. El color de los árboles, la luz del cielo, la posición de las rocas al borde del camino. Como si estuviera cruzando diferentes capas de la misma ruta. Y siempre, siempre oyendo mi voz llamarme, más cansada, más débil, como si también se desgastara por dentro, junto conmigo. Cuando por fin dejé la zona montañosa y volví a una carretera más ancha, con señal de celular y luces de la ciudad de fondo, lloré de alivio. Paré en la primera gasolinera, fui al baño y me miré en el espejo un buen rato. Era yo, pero ya no lo parecía. Había algo diferente en mi reflejo. Una mirada más profunda, como si pudiera ver otra carretera detrás de mí. Miré mi celular y vi docenas de llamadas perdidas. Uno de mis compañeros de la empresa de transporte dijo que llevaba 3 días desaparecida. En mi caso, habían sido 12 horas. Regresé a mi ruta habitual, entregué la carga y fingí que todo iba bien. Pero desde entonces, algo ha permanecido. A veces, cuando me detengo a dormir en la cabina, me despierto oyendo pasos alrededor del camión. Y cuando miro por el retrovisor, veo la carretera de los Picos de Europa, aunque estoy aparcado en un patio urbano. La misma curva, la misma niebla. Como si una parte de mí siguiera ahí. Atrapada en ese eco. Y que, poco a poco, arrastraba al resto de vuelta. Así que, si un día pasas por los Picos de Europa y oyes a alguien gritar pidiendo ayuda desde las rocas, no respondas. No intentes escalar. Porque quizá seas tú. Y si lo eres, no hay vuelta atrás. Porque ese lugar no devuelve a nadie entero. Guarda voces.
Guarda versiones. Y lo peor es que todavía la oigo. Cada noche. Mi voz. Pidiendo salir.